Hola a todos, les hablaré de cómo realizar un estudio de amenaza sísmica para el caso aplicado del puente Águila Norte. Este trabajo fue desarrollado por Felipe Ochoa, Francisco Hernández, César Pastén, Rodrigo Astroza, Ramiro Basáez y Rafael Castro quien les habla. Además agradecemos especialmente a Nicolás Contreras y José Gram. Este trabajo fue el resultado de mi tesis que desarrollé el año 2020 donde me gradué de la Universidad de Chile, con Felipe Ochoa como mi profesor guía. Existen dos metodologías para abordar este problema. La primera es mediante un estudio determinístico, que este se basa en fijar los parámetros de diseño según grandes eventos históricos, de manera de intentar buscar el caso más desfavorable. Otra forma de abordar el problema es mediante un estudio probabilístico, que este se basa en calcular las probabilidades de excedencia de dichos parámetros de diseño. Detallando un poco los pasos a seguir para realizar un estudio de amenaza determinístico o DSHA según sus siglas en inglés, lo primero es determinar los sismos de diseño. Esto es, caracterizar las magnitudes y las distancias de todas las fuentes sismogénicas relevantes para la zona de estudio. Estos parámetros se utilizan en diversas GMP o curvas de predicción de movimiento fuerte, de manera de generar pseudoespectros de aceleraciones que llamaremos espectros objetivos. Por otro lado, es necesario contar con registros semillas de sismos reales de características similares a los sismos de diseño escogidos. Estos, juntos a los espectros objetivos, son partes del input de las rutinas de spectral matching. Estas rutinas generan registros espectrocompatibles. Esto es, registros que comparten características de los registros semillas y además su espectro de aceleraciones es similar al espectro objetivo generado con el sismo de diseño. Todo lo anterior se realizó considerando el suelo de fundación como roca, esto para realizar una posterior propagación unidimensional en Deepsoil de manera de considerar el efecto del suelo de manera más detallada. Para esto es necesario una exploración geofísica de manera de obtener un perfil de velocidades en profundidad hasta la roca basal. El procedimiento explicado anteriormente se aplicará al puente Águila Norte. En esta zona se tienen tres fuentes sismogénicas de relevancia: la fuente interplaca e intraplaca debido al ambiente subductivo y la fuente superficial debido a la cercanía de la falla de San Ramón. Para cada una de estas fuentes sismogénicas se considera una magnitud asociada a la sismicidad histórica de la zona y su distancia asociada a la zona de estudio, que esta distancia será el plano de ruptura para sismos interplaca y superficiales y distancia hipocentral para sismos intraplaca. Para el caso del puente Águila al Norte se calculan las distancias para los sismos interplaca e intraplaca según el modelo propuesto por Hayes el 2012. Por otro lado, para el sismo superficial se calcula la distancia al plano de ruptura mediante la prolongación de la falla de San Ramón. En cuanto a las magnitudes, según la sismicidad histórica del país, se considera una magnitud de momento 8.8 para sismos interplaca, de 8 para sismos intraplaca, mientras que para superficiales la literatura nos dice que para la falla de San Ramón el máximo esperable es de 7.5. Una vez determinado el sismo de diseño, se ocupa este en alguna GMP para obtener el pseudoespectro de aceleraciones. Se recomiendan ocupar las GMPs que se muestran a continuación, que es Montalva e Idini para el caso de sismo interplaca e intraplaca y Greiser y Calcan para el caso de sismos superficiales. Para construir el espectro objetivo, para el caso de los sismos interplaca e intraplaca, se utilizará el promedio de los resultados obtenidos mediante las curvas de Idini y la de Montalva, mientras que para los sismos superficiales se utilizará el resultado obtenido mediante la curva calibrada por Greiser y Calcan. Cabe destacar que las GMPs entregan un valor espectral promedio y su respectiva desviación estándar. Existen varios criterios para la construcción de los espectros, como se puede ver abajo en esta diapositiva. Uno de estos sería el ejemplo del criterio de colapso, que se utiliza el valor medio más 1.5 desviaciones estándar. Para el desarrollo de este caso aplicado, a modo de ejemplo, se utilizará el criterio del promedio más una desviación estándar para la construcción de los espectros. Una vez construido este espectro objetivo, se deben seleccionar los registros semillas que se van a utilizar. Estos registros deben ser productos de eventos que tengan características similares al sismo de diseño que se escogió en el primer paso. En general, estas similitudes es respetar el tipo de sismo, esto quiere decir la fuente sismogénica,
que se mantenga dentro de un rango de magnitudes consistentes, esto es que para eventos de magnitudes de momentos menores a 7.4 se debe tener una diferencia de más o menos 0.5, mientras que para eventos de magnitudes mayores se acepta hasta una diferencia de 0.8. Además, se deben respetar las distancias que deben mantenerse dentro de rangos aceptables y también se debe respetar el mismo tipo de suelo, que para la metodología que estamos estudiando esto se considera siempre el suelo de fundación como roca, ya que se considerará el efecto de amplificación del suelo en pasos posteriores. Aquí se muestran los registros semillas ocupados para el caso aplicado. Son 3 pares de semillas para cada fuente sismogénica. Una vez seleccionadas las semillas y con los espectros objetivos correspondientes, se procede a utilizar las rutinas de ajuste espectral para construir el registro espectrocompatible. Esto se hace para cada una de las semillas, obteniendo así 18 registros espectrocompatibles, 6 por cada fuente sismogénica. La rutina de ajuste espectral propuesta por A. de Christie el 2013 es la que utilizaremos para este caso aplicado. Esta rutina modifica el registro semilla a través de la suma de ondículas de manera de ir modificando el espectro de esta hasta alcanzar una tolerancia dada con el espectro objetivo. En la tabla de la izquierda se muestran las constantes de ajustes que se emplearon en la rutina, que son los valores dados por defectos propuestos por A. de Christie el 2013. Por otro lado, a la derecha se observa el espectro construido a partir del registro espectro compatible, que como podemos apreciar se asemeja bastante al espectro objetivo que habíamos diseñado con el sismo de diseño. Ya calculados los registros espectrocompatibles, hay que recordar que todo esto se hizo pensando que el suelo de fundación era roca. Ahora hay que considerar el efecto del suelo. Para esto se realizará una propagación unidimensional de ondas de corte en el software DeepSoil. Para llevar esto a cabo es necesario manejar un perfil de ondas de corte hasta la roca basal. Se recomienda realizar un análisis lineal para evitar la rápida degradación del suelo debido a la alta demanda sísmica. En esta diapositiva se muestran los resultados obtenidos de la propagación unidimensional. Para la estación Santa Lucía, que representaría la fuente sismogénica interplaca, para la estación Pisagua, que representaría la fuente intraplaca, y finalmente para la estación Iguate, que representaría los sismos superficiales. Se observa que el sismo superficial es el que representa un espectro menor, con un PGA cercano a 0.2 y una aceleración espectral máxima cercana a 1 G, mientras que el sismo interplaca tiene un PGA cercano a 0.4 G, una aceleración espectral máxima cercana a 1.6 G. Por otro lado, el espectro que controlaría sería el obtenido a través de la fuente sismogénica intraplaca, con un PGA cercano a 0.7 G y una aceleración espectral máxima que llega al orden de 2 G. Finalmente se construye el espectro de evaluación sísmica. Este es en base a todos los registros propagados a la superficie de todas las fuentes sismogénicas relevantes para la zona de estudio. Como se puede ver en la gráfica que se muestra abajo, el espectro resultante para el caso aplicado resulta mucho mayor al obtenido al realizar los cálculos mediante las recomendaciones del manual de carreteras. Para contrarrestar este efecto es recomendable utilizar los factores de reducción debido a la ductilidad de la estructura que ofrece el mismo manual de carreteras. Otra forma de llevar a cabo un análisis de amenaza sísmica es mediante un estudio probabilístico de amenaza o PSHA según sus siglas en inglés. Este se basa que a través de leyes de recurrencia y un análisis probabilístico es determinar probabilidades de excedencia de los distintos parámetros de los sismos de diseño y ocupar esta información para construir un espectro de amenaza uniforme, o UHS según sus siglas en inglés. Este espectro de amenaza uniforme sería un símil al espectro objetivo de la metodología anteriormente expuesta, y se repetiría el mismo diagrama de flujo, la misma metodología, pero reemplazando el espectro objetivo por el espectro de amenaza uniforme. Para llevar a cabo un estudio de amenaza probabilístico, seguiremos la metodología propuesta por Baker. Esta cuenta de 5 pasos fundamentales. El primero es identificar las fuentes sismogénicas, que nuevamente, como en la metodología anterior, serían interplaca, intraplaca y superficiales. Caracterizar la distribución de magnitudes, caracterizar la distribución de distancias y caracterizar la distribución de aceleraciones. Esta se hace a través de las GMP en base a la distribución de magnitudes y la distribución de distancias.
Finalmente, se debe combinar la información anterior mediante el teorema de probabilidades totales para calcular las probabilidades de excedencia de cierta aceleración espectral para un periodo dado. Para realizar esta caracterización de magnitudes y distancias es necesaria una regionalización sísmica, de manera de definir leyes de recurrencia para cada una de las zonas. Las regionalizaciones propuestas en esta metodología son las de Paulus del 2019, que se muestra en la imagen de la izquierda, y la de Sousa del 2004, que se muestra en la imagen de la derecha. Estas regionalizaciones se utilizan para dividir el catálogo sísmico de manera de poder calcular la distribución de las distancias y las magnitudes presentes en él. Cabe también señalar que solo se consideran eventos con magnitudes de momento mayores a 5. Una vez seleccionado el catálogo sísmico y dividido en la regionalización que se está considerando, se debe calcular la distribución de distancias y la distribución de magnitudes según las fórmulas que se muestran a continuación. Que es básicamente, para el caso de las distancias, calcular la probabilidad de que una distancia tome cierto valor dado que la magnitud tiene otro valor. Y caso similar a la magnitud, calcular la probabilidad de que la magnitud tome cierto valor dado una distancia fija. Una vez caracterizada la distribución de magnitudes y la distribución de distancias, se debe caracterizar la distribución de aceleraciones. Esto se hace mediante las GMPs, que tienen la forma, tal como se vio en la metodología anterior, que se muestra en la primera ecuación, que es el dar un valor medio más una desviación estándar. Si se asume una distribución normal de las aceleraciones, se puede calcular la probabilidad de excedencia de cierto valor espectral según la ecuación 2 que se muestra en esta diapositiva. Finalmente, ahora ya que conocemos la probabilidad de excedencia, mediante el teorema de probabilidades totales se puede obtener la tasa de excedencia de cierta aceleración espectral mediante la ecuación 3 que se muestra en la presente diapositiva. Una vez calculada la tasa de excedencia, es posible calcular la probabilidad de excedencia, esto es, la probabilidad de que ocurra al menos un evento de una aceleración espectral mayor a un valor dado para una ventana de tiempo fijo si se asume una distribución poissoniana. Con el mismo supuesto es posible calcular el periodo de retorno. Se establecen distintos niveles de demanda según distintos periodos de retorno. Por ejemplo, la ACHTO define un nivel bajo de demanda, un 50% de excedencia en 75 años, lo que equivaldría a un periodo de retorno de 108 años. También define un periodo alto como un 7% de excedencia en un periodo de 75 años, lo que es equivalente a un periodo de retorno de 1033 años. Adicionalmente, en esta metodología se propone un nivel de demanda del 15% en 75 años, que equivale a un periodo de retorno de 461 años. Aquí se tienen los resultados del caso aplicado del puente Águila Norte. Todo esto considerando la regionalización de Paulus con las zonas más cercanas al sector de estudio, que serían las zonas 2, 3, 6 y 7, y ocupando la GMPE de Montalva para calcular las aceleraciones espectrales. A la izquierda se observa la tasa anual de excedencia, que hay que notar que se obtiene una curva por cada periodo analizado de la GMPE, y a la derecha se obtiene el gráfico de probabilidad de excedencia para el PGA, donde se tiene una curva para los periodos de retornos de 50, 100, 250, 500 y 1000 años respectivamente. Una vez llegado a este punto hay que calcular el espectro de amenaza uniforme. Este se hace repitiendo el cálculo de la tasa de excedencia, pero ahora para un vector de periodos dado por la GMP. Y se construye el espectro como en el diagrama que se muestra abajo, que es dado un nivel de amenaza, el punto que intersecta la tasa anual de excedencia con ese nivel de amenaza corresponde a una aceleración espectral en el espectro de amenaza uniforme. Aquí se muestran los resultados del estudio probabilístico de amenaza sísmica para el caso aplicado del puente Águila Norte. Se tienen todas las regionalizaciones consideradas, que son la de Paulus y la de Susa, junto a todas las GMPs consideradas, que sería la de Montalva y la de Dini, para niveles de amenaza reflejados en periodos de retorno de 108 años, 461 años, 1033 años y adicionalmente el cálculo realizado en base al manual de carreteras considerando el suelo como roca. Como se puede apreciar en las figuras mostradas más abajo,
Se tiene que el manual de carreteras se asemeja bastante al menor nivel de amenaza considerado. Finalmente, calculado el espectro de amenaza uniforme en base al estudio probabilístico, este se ocupa como nuevo espectro objetivo y se procede de manera idéntica a cómo se procedería en un estudio de amenaza determinístico que vimos en la primera sección de esta presentación. Finalmente, aquí se muestra la bibliografía empleada en realizar el presente estudio. Esa ha sido la presentación, muchas gracias por su atención.